idea es poder aprovechar estos espacios. En ese orden de ideas, entonces yo creo que podemos ir arrancando. Entonces, de cara al registro, y esto vamos a tomar elementos, entiendo que la mayoría de ustedes estuvo en la sesión pasada, sin perjuicio de ello, insisto, si tienen preguntas, por favor. De cara al registro de obras y la red naranja, lo primero que tenemos que saber es por qué es necesario hacer un registro en materia de derecho de autor y derechos conexos, y concretamente, por ejemplo, de cara al software, por qué es necesario registrarlo. Ustedes deben recordar, y eso es importante aclararlo, cuando mencionamos en la sesión anterior, que entiendo también ustedes pueden tener acceso a esa grabación, recuerden que la propiedad intelectual, como área del derecho, tiene por objeto proteger las creaciones del intelecto humano, ¿de acuerdo? Es decir, esos activos intangibles. Y, por ejemplo, el software es un activo intangible susceptible, pues, incluso de ser valorizado y, pues, monetizado y explotado comercialmente por parte de las empresas como activo intangible. Es una creación del intelecto humano. Dentro de la propiedad intelectual, recuerden que lo que veíamos era que la propiedad intelectual en Colombia se divide en tres áreas: el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial y las variedades vegetales. Nosotros vamos a estar inmersos en el derecho de autor y los derechos conexos. ¿Por qué? Porque cada una de estas tres áreas que les acabo de recordar, si bien buscan proteger creaciones del intelecto humano, lo cierto es que cada una de ellas busca proteger específicamente ciertas categorías de creaciones. En ese orden de ideas, recuerden que el derecho de autor lo que busca proteger son las obras artísticas, científicas o literarias. Y dentro de lo que establece la ley y el sistema colombiano, de las obras que se entienden incluidas dentro de las artísticas, científicas o literarias, se encuentra el software. Es decir, el software se protege en Colombia vía derecho de autor, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante, pues, la charla anterior y, por supuesto, esta de cara a, una vez ya tengo mi creación intelectual, mi software, mi código fuente, o ya propiamente la obra creada, sea cual sea la utilidad del software, ¿cómo puedo proteger el software en sí, registrarlo más concretamente, así como sus elementos adicionales o herramientas que pueden ser adaptadas a ese software? Entiéndase también, por ejemplo, la interfaz o cualquier mejora o versión adicional de ese software. No sé, si utilizan elementos adicionales como puede ser temas de música, imágenes, etcétera, ¿cómo se protege eso? ¿De acuerdo? Y la idea de un poco del día de hoy es hablar de eso. Dada esa pequeña introducción, ¿qué es lo que sucede con el software y en general con las obras protegidas por derecho de autor? Recuerden que lo que hablamos la sesión pasada era que en derecho de autor las obras se protegen automáticamente con la creación. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez ustedes crean ese código fuente o esa aplicación o ese software o el programa que corresponda, automáticamente en Colombia tienen protección, ¿de acuerdo? ¿En cabeza de quién? En cabeza de los autores o eventualmente, pues, sea personas naturales, o si son personas jurídicas, a través de los contratos que hagan con sus ingenieros o sus desarrolladores de software, etcétera. Automáticamente tienen los derechos. Pero entonces, ¿por qué es importante el registro? Porque en Colombia existen dos clases de registros: los registros de carácter declarativo y los registros de carácter constitutivo. ¿Cuál es la diferencia práctica entre uno y otro? Los registros de carácter constitutivos son registros, como su nombre indica, que una vez se hace el registro, se constituye el derecho. Es decir, antes de que yo haga el registro o antes de que cualquier empresario haga el registro, no tiene para efectos legales absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ese no es el caso del derecho de autor, por lo que les comenté anterior. ¿Por qué? Porque en derecho de autor se protege automáticamente. Entonces el registro es de carácter declarativo. Ya voy a hablar sobre ese, de hecho vamos a hablar una hora entera de ese registro, pero quiero tocarles otro punto de diferenciación con el registro constitutivo. El registro constitutivo, por ejemplo, para aterrizar con un ejemplo, con un caso puntual, podría ser eventualmente en el sector empresarial una marca, ¿de acuerdo? Cuando ustedes registran una marca, la marca, por ejemplo, de su compañía o eventualmente la marca de su software, de su producto o servicio, que cualquiera que él sea, ese trámite que se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta que ustedes no les concedan el registro físico o virtual propiamente dicho, ustedes no tienen marca, ¿de acuerdo? Ustedes solamente van a tener marca una vez esté registrada. Ahí automáticamente la ley les constituye el derecho. Entonces, ese no es el caso del derecho de autor ni del software. ¿Por qué? Porque el derecho de autor
el software, perdón, va vía derecho de autor, y en derecho de autor, como les decía, ahora sí retomo, el registro es declarativo. ¿Por qué? Porque no constituye el derecho. La vocación del registro ya vamos a ver para qué sirve y por qué es útil. ¿De acuerdo? Pero es importante que tengan claro que en la legislación colombiana ustedes, una vez terminan su obra, es decir, en este caso el software, por ejemplo, automáticamente tienen derechos. ¿Cuáles derechos? Los que veíamos en la sesión pasada, los derechos morales y los derechos patrimoniales según corresponda y según los contratos que ustedes hayan bien considerado realizar. Dicho eso, vayamos entonces al slide. Entonces, teniendo en cuenta que es un registro declarativo, ya de antemano nos da una señal. No constituye nada, pero sí busca declarar algo. Y eso es lo importante desde el punto de vista jurídico, que además les va a evitar a ustedes muchos dolores de cabeza en el futuro. Por eso una buena práctica de un empresario que haga creaciones intelectuales y sobre todo obras artísticas, científicas o literarias, como es el software, y de hecho en el sector software y TI es absolutamente importante este registro. Vamos a ver cómo se hace, por qué sirve y cuál es su alcance, ¿de acuerdo? Dicho esto, los efectos de tener un registro declarativo en Colombia básicamente es porque el registro, si bien no otorga derecho, lo cierto es que sí sirve o tiene efectos de publicidad, garantía de seguridad jurídica y autenticidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es el documento en virtud del cual sirve para declarar que ustedes son los titulares de ese software o de esa obra, cualquiera que ella sea, de ese videojuego, de esa aplicación, etcétera. Que ustedes, bien sea persona natural o persona jurídica, es la titular de esos derechos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el día de mañana, cuando ustedes vayan a hacer un negocio o eventualmente se den cuenta, por ejemplo, que algún otro empresario o a otra persona, cualquier tercero, está utilizando su software, haciéndolo pasar como si fuera de él, o simplemente lo está plagiando, o simplemente reprodujo totalmente su código fuente, eventualmente ustedes, si quieren iniciar un proceso o adelantar una queja o una conciliación o cualquier mecanismo legal, eventualmente ustedes lo primero que tienen que probar es que eso es de ustedes. Y el único documento que certifica que ustedes son los titulares a través de que el registro da publicidad es el registro de obras que se realiza en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Aquí es importante empezar como esta sesión tiene un poquito más de vocación práctica, es importante recordar o digamos romper mitos, y es, algunas veces se piensa que no, yo lo registro en una notaría. No, ojo, las notarías o el ejercicio del notario nada tiene que ver con este tema de efectos de derecho de autor. El único registro en Colombia que tiene efectos de demostrar la titularidad es el Registro Nacional de Derecho de Autor, que se realiza en la Oficina Nacional, la cual es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Vamos a ver cómo se hace ese registro, pero es el único que tiene validez para efectos. Recuerden que ¿qué es lo que hace un notario? Un notario simplemente lo que hace es dar fe pública de un acto, pero él no puede decir que él es el titular o que esta persona es el titular o que él sí hizo o no hizo. No, él da fe pública de que vinieron y firmaron un documento, pero hasta ahí. Entonces tengan cuidado, ¿de acuerdo? Bien, en ese orden de ideas, también es importante aclarar, y de una vez hablar, cuando vamos a hablar de registro, es que en Colombia, pues para probar la titularidad, como hemos venido conversando, se requiere el registro. Pero también la ley exige, y a veces se nos pasa eso por alto, es que también la ley exige que cualquier acto o contrato, ojo, que se realice o verse sobre derecho de autor, sobre las obras protegidas por derecho de autor, deben igualmente registrarse ante el Registro Nacional del Derecho de Autor. ¿Por qué es eso? Básicamente para poder tener una trazabilidad. Y si quieren les pongo un ejemplo con algo, digamos, un poco más cotidiano. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la ORI, ¿qué hace básicamente? Allá se lleva el registro de todos los inmuebles, ¿cierto? Cuando uno vende o compra una casa, ¿cuál sería una buena práctica? Ir y mirar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos si en efecto esa casa es de quien dice ser el dueño, uno, eso es publicidad, y pues da transparencia, autenticidad y seguridad jurídica, por supuesto, pero también qué aparece en ese registro, si el bien está embargado, si está hipotecado, si tiene o si sobre él recae alguna garantía o tiene alguna deuda, allí se evidencia. ¿Por qué? Porque también es obligación hacer esas anotaciones en ese registro. Pues bien, pasado al tema de derecho de autor y en concreto de software, que hablemos sobre software como obra, también la lógica es la misma.
el registro sirve para dar publicidad, para decir, ese software es del señor, no sé, Antonio Escobar. Perfecto. También puede tener una anotación. El señor Antonio Escobar sí tenía los derechos patrimoniales, pero los cedió por 10 años, por ejemplo, al señor Carlos Bermúdez. Entonces ahí se van haciendo las anotaciones. ¿Por qué eso es importante? Porque si el día de mañana la señora Clara Liliana Bertel quiere ceder o quiere licenciar o hacer un negocio con el señor Antonio Escobar, pues ella va a certificar y va a decir, oiga, pero usted no tiene los derechos, que tiene los derechos es este otro señor. Luego, eso es para evitarse cualquier problema o situación jurídica que pueda ocasionar o pues una presunta estafa o algún malestar en general por haber pensado que se adquiría algo cuando realmente no se hizo, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener esa muy buena práctica, más aún en estos temas de tecnología que tienen vocación de carácter internacional y eventualmente pues las negociaciones se tienen que hacer de manera mucho más rápida. Ya vamos a ver cómo funciona el registro, insisto. Bien, eso era como un pequeño, pues de lo que tiene que ver con respecto al alcance del registro. También esto, lo que les venía diciendo, las inscripciones deben realizarse solamente tanto de las obras como de los actos y contratos ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Incluso los contratos, sí, incluso los contratos. No, pero es que yo hago esos contratos, los autentico en la notaría. Maravilloso. Eso es para cualquier tipo de contratos, pero cuando los contratos versen en materia de derecho de autor, basta con que se haga ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y además, de antemano les digo una cosa, como ustedes deben tener en cuenta, digamos, esto es un elemento práctico para todos los empresarios del sector. Colombia es el único país del mundo donde el registro de obras y contratos de derecho de autor es totalmente gratuito. ¿De acuerdo? Un notario, ustedes van y les cobran por dar fe pública de ese acto, pero perfecto, en la dirección cuando es sobre derecho de autor es gratuito. Y además les sirve para hacer la anotación en el registro. Y adicionalmente pueden tener la declaración de que ustedes son los titulares de derechos patrimoniales de ese software. Y insisto, es el único país del mundo donde es gratuito. Y van a darse cuenta que también es un trámite bastante sencillo, bastante ágil, comparativamente hablando con otros servicios que presta registrales, pero también incluso con otros servicios registrales a nivel internacional. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, el registro, pues ya les digo, se hace exclusivamente, reitero, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y la idea de esta sesión, pues es un poco mirar cómo es el funcionamiento. Ya para ir concretando, ¿cuál es la finalidad entonces del registro? Si bien no constituye derecho, fíjense lo importante que es, porque básicamente me otorga tres cosas o les otorga a ustedes tres cosas. Uno, dar publicidad al derecho frente a los titulares y a los actos y contratos, es decir, que como el registro es público, esa es, digamos, la buena práctica, digamos, un comerciante diligente, en este caso el sector de tecnologías, podría decir, mire, estaba el registro, usted puede constatar que eso es mío, yo soy diligente. Da publicidad de que eso es de ustedes. Dos, da garantía de autenticidad y seguridad, es decir, da transparencia en la medida que también se registran los contratos y eventualmente se van haciendo las anotaciones. Y tres, y ese es el punto importante para minorar esos posibles o eventuales riesgos de carácter jurídico, es que es el medio probatorio idóneo ante cualquier autoridad judicial. Eso es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ustedes tienen un problema asociado con ese software, lo primero que ustedes le tienen que probar al juez o demostrar es que ustedes son los dueños. Y el mecanismo idóneo para que ustedes prueben eso es a través del registro. Sí, lo pueden hacer a través de otros documentos, pero el idóneo y el preciso y el que prácticamente no admite prueba en contrario es el registro de derecho de autor. Y eso les va a garantizar y a reducir el riesgo de eventuales, pues les va a reducir futuros riesgos jurídicos asociados a estos temas de carácter legal, lo cual es pues reducir el riesgo que pueden tener latente cualquier titular de cualquier obra. Bien, eso tanto a las obras como con los contratos. Ustedes pueden decir, mire, yo registré este contrato en donde decía que yo había hecho esto, esto y esto, o que yo transferí esto en esta manera, o que yo licencié esto de esta manera, ¿de acuerdo? E insisto, el registro es totalmente gratis en Colombia, totalmente, es el único país del mundo donde es gratis, ¿de acuerdo? Entonces es una herramienta muy útil para el sector y además tiene una importancia clave en temas empresariales y en temas jurídicos. Bien. Listo, entonces ya, dicho eso, ¿cómo se hace el registro? Bien, el registro en Colombia se puede realizar a través de tres canales. La Oficina de Derecho de Autor, pues la Oficina Nacional, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuenta afortunadamente con un sistema bastante robusto, bastante actualizado y digamos, nada que
digamos, nada que no esté acorde con los sistemas internacionales o con los registros de otras oficinas a nivel internacional. Digamos, nosotros tenemos, afortunadamente, somos ejemplo en este campo y se puede hacer actualmente este servicio a través de tres formas. Registro en físico, esto es ir y acudir directamente a las oficinas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pues la oficina solo tenemos una sede en Bogotá, pero eventualmente desde hace varios años tenemos, por supuesto, el registro en línea, es decir, ustedes en cualquier parte del mundo pueden realizar su registro a través de el computador en el cual ustedes me están mirando o estamos teniendo este webinar. Ustedes simplemente acceden a la página, ya les vamos a explicar cómo es el procedimiento, pero pueden hacer allí su registro, ¿de acuerdo? También totalmente gratis. Y hay una tercera forma, que es el registro por aplicación, pero ojo, este tiene un detalle y aquí les voy mostrando. Entonces, el registro en físico, lo que les mencionaba, es a través de nuestra sede en Bogotá. Esta es nuestra sede para aquellos que no la conozcan. Allí está la dirección. Eventualmente, a través de este registro físico se puede realizar cualquier tipo de registro de cualquier categoría de obra y de cualquier acto o contrato. En registro en línea, que es a través de nuestra página de internet www.derechodeautor, no derechos en plural, sino en singular, derechodeautor.gov.co. Ustedes allí hacen clic en registro de obras y allí automáticamente se les abre lo que vamos a ver a continuación. Y también pueden registrar cualquier tipo de obra y cualquier tipo de acto o contrato. Entonces, están para efectos prácticos y del sector. Yo podría registrar un software en físico, por supuesto. Podría registrar pues a través del procedimiento físico, sí. Podría registrar un software a través del procedimiento en línea, sí. Ambos se pueden hacer. Ahora, la tercera vía, que es la aplicación móvil, que se llama Protege tus obras, disponible pues para ambos sistemas operativos, tanto iOS como Android. Este registro solamente se pueden hacer de momento 2 categorías de obra y no es el software. Solamente se pueden hacer fotos y videos, ¿de acuerdo? No software, con lo cual, si bien no es útil para el software, sí es importante que conozcan que existen en la medida en que puede llegar a, no sé, que ustedes hagan también contenidos relacionados con fotografías o videos, lo pueden hacer a través de sus teléfonos móviles. Con independencia de cuál sea la vía que ustedes elijan de estas tres, el registro físico, el registro en línea o el registro a través de aplicación móvil, todos son totalmente gratuitos. Importante, incluso la aplicación para descargar es gratis. Todo es totalmente gratis. Y tiene el proceso de registro, una vez ustedes envían la solicitud, tiene un tiempo de duración máximo de 15 días hábiles, ¿de acuerdo? Lo cual es absolutamente rápido. O sea, es un registro bastante rápido y además nuestra oficina solemos dar respuesta o atender estas solicitudes en un tiempo más corto de esos 15 días hábiles. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengan en cuenta que es un servicio bastante importante en la medida en que pues, no representa ningún costo para la empresa, es relativamente rápido y además les representa una cantidad de ventajas importantes. ¿De acuerdo? Entonces la idea un poco pues de esta parte en adelante de la sesión es explicarles cómo es el registro puntualmente, con qué se pueden encontrar y lo voy a orientar un poco más entendiendo las necesidades de ustedes más hacia el software. No obstante, pues estamos abiertos a cualquier pregunta y al final vamos a hablar de otro servicio que está ligado al tema de registro, ¿de acuerdo? Que se denomina la red naranja y ya vamos a hablar de ello hacia el final. Pero hasta aquí, como ven, es un servicio importante, es un instrumento que ustedes tienen a disposición como empresarios del sector de esta industria, así como de cualquier industria protegida por derecho de autor, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, vamos a hacer entonces como una especie de simulacro, un poco un taller más práctico, para que ustedes vean qué se van a encontrar cuando realicen esta operación. Las categorías en general, para que ustedes tengan una visión panorámica, y luego ya nos introduzcamos en el tema de software, o eventualmente pues de registro de hacer el simulacro. Estas son las categorías en principio que se pueden registrar a través del registro o llamadas a ser registradas en la dirección. Obras literarias inéditas o editadas, obras artísticas cualquiera que ellas sea, obras musicales cualquiera que ellas sea, obras audiovisuales cualquiera que ellas sean. El software se protege también como categoría.
los fonogramas y los actos y contratos, ¿de acuerdo? Eso en principio es lo que ustedes cuando hagan clic y hagan su usuario, ya les explico cómo, ustedes se van a encontrar con esas posibilidades y a partir de eso, pues cada una de estas categorías tiene algunos elementos esenciales o se piden alguna documentación especial derivada justamente de la naturaleza de esa categoría, ¿de acuerdo? Porque pues claramente no va a ser lo mismo registrar un fonograma que una obra literaria, o no es lo mismo registrar un software que una obra musical o una obra artística, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede variar un poco, no obstante, vamos a verlo pues paso a paso. La idea en este momento ya es verlo mucho más práctico. Dicho esto, ingresan a la página de la dirección www.derechodeautor.gov.co, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tienen que hacer. Y allí se despliega una ventana en los trámites y servicios que es registro de obras. Ustedes simplemente hacen clic allí y eventualmente los lleva directamente al aplicativo del Registro Nacional de Derecho de Autor. Allí se les da una pequeña explicación de más o menos lo que yo les he dicho, claramente más resumido, y se les explica cómo es el procedimiento en línea. Entonces ustedes van bajando y se encuentran esto, que es básicamente dos opciones. Antes de ingresar a la plataforma de registro, ustedes van a estar en dos condiciones. O son usuarios nuevos o son usuarios registrados, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo desde ceros. Si ustedes son usuarios nuevos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente hacen clic en usuario nuevo y se dan de alta en nuestra plataforma. Entonces ustedes simplemente diligencian todos estos datos que se solicitan, el correo eventualmente, ustedes pues lo hacen a nivel, dependerá, si lo hacen a nivel de empresa o a nivel de persona natural, ustedes son libres de así consignarlo y van diligenciando todo el formulario que se les pide como datos de usuario. Una vez ustedes llenan los datos y pues aceptan las condiciones de uso que indicamos allí, ustedes ya pueden acceder, entonces hacen clic en usuario registrado y se les abre esta ventana. Aquí ya ustedes están dentro del aplicativo del registro en línea, que de hecho la página particular del registro en línea es registroenlinea.gov.co, ¿de acuerdo? Está asociada igual a la página de derecho de autor, pero es importante que tengan ya su usuario creado. Una vez ustedes crean este usuario, ustedes pues ya introducen al usuario y contraseña y pues dan el botón ingresar, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ingresan, se les abre, digamos, ya con el usuario y la contraseña registrada, ustedes propiamente ya ingresan al servicio de registro. Entonces, en este orden de ideas, ustedes lo que tienen que establecer, y si ven, es en el costado izquierdo, le hay una ventanilla que dice trámites, una opción que dice trámites. Allí van a encontrar todos los trámites posibles en registro. ¿Qué es todos los trámites posibles en registro? Pues registrar cualquiera de las categorías de obras, ¿se acuerdan las que vimos antes? Les van a aparecer enlistadas todas las categorías, ustedes eventualmente elegirán el registro. También si es actos y contratos, pues allí también lo encontrarán, ¿de acuerdo? Una vez ustedes seleccionan sus correspondiente trámite, que en este caso, por ejemplo, podría ser un software, ustedes dan clic allí y eventualmente, una vez ustedes eligen, bueno, esta va a ser, aquí hago un paréntesis, concentramos en la parte de trámites, porque lo que ustedes están viendo aquí enfrente, donde dice bienvenido, ahí les saldrá el nombre de ustedes, ese es como el home del registro. Y allí lo que de pronto resalto es que donde dice, allí les van a aparecer todos sus datos, pero eventualmente donde dice resultados, que es en la parte de la mitad inferior, que dice resultados, allí, como está haciendo el trámite en línea, les va a ir apareciendo todos los trámites que ustedes hayan hecho y eventualmente les va a aparecer el número de radicado, la fecha de solicitud, si se registró, cuándo se registró, qué tipo de obra es, el título, etcétera, y el estado, esto es en trámite, devolución o registrado, etcétera. Ya vamos a ver qué opciones son esas al final. Bien, entonces ustedes imaginemos que eligen software. Una vez ustedes eligen software, que de hecho aquí sí ven que ya aparece, obra literaria, obra inédita, bueno, artística, musical, software. Una vez ustedes eligen, aquí pues bueno, dice obra literaria inédita, no se preocupen, igual yo les voy contando cómo sería. Les aparece estos pasos que básicamente ustedes hacen el registro a través de 4 pasos, del cumplimiento de 4 pasos,
que en efectos prácticos es diligenciar 4 formularios, ¿correcto? ¿Cuáles son los pasos? 1, los datos del solicitante. 2, los datos del autor o de los autores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden lo que veíamos también en la sesión anterior, una obra, y en este caso el software, pocas veces suele ser creado por una sola persona, suelen ser obras que implican coautoría. Y recuerden que la coautoría puede ser en colaboración u obras colectivas, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a repasar esos conceptos. El tercer paso son los datos específicos de la obra, es decir, allí ya se incorpora todo lo que tenga que ver con la obra, en este caso con el software correspondiente. Y el cuarto paso de existir es donde se deben incluir la transferencia de pues, cualquier acto o contrato relacionado. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de registrar la obra puede que ya tengan un contrato sobre esa obra en particular. Y aquí hago un paréntesis, que quizás puede ser una pregunta a futuro o alguien puede estar preguntándose. Como recuerden que les decía que en derecho de autor las obras se protegen desde el momento de su creación, pues bien, eso quiere decir que yo puedo hacer el registro en cualquier momento posterior. Puedo hacerlo inmediatamente al día siguiente, al mes siguiente, o al año siguiente, o a los 10 años siguientes. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues si lo hago a los 10 años, pues tengo pues una brecha de 10 años donde eventualmente voy a tener pues complicaciones o un riesgo importante jurídico derivado de que no tengo autenticidad, no tengo publicidad, no hay transparencia y seguridad jurídica, y pues no tengo el medio probatorio ante cualquier autoridad judicial. Con lo cual la buena práctica es casi que de manera inmediata que yo vaya haciendo las creaciones, ir haciendo los registros correspondientes. Por eso en el paso 4 eventualmente también se piden contratos. ¿Por qué? Porque pues ya es un software o cualquier obra que se haya creado hace 5 años, por ejemplo, ¿quiere decir que no la puede registrar? No, sí la puedo registrar, pero eventualmente también le sugerimos que registre los contratos que usted pueda tener de una vez para que eso ya quede saneado y lo más pulido posible para evitarse problemas futuros o dolores de cabeza o situaciones que se pueden complicar, ¿de acuerdo? Es un poco eso. Dicho eso, entonces damos iniciar y empezamos con el paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso? Entonces, vamos con el primero. Datos del solicitante. Aquí hago una aclaración. En principio, los datos del solicitante ya van a aparecer casi que diligenciados de manera automática. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se va a hacer es, según lo que ustedes hayan creado o diligenciado más bien, cuando crearon su usuario. Me explico. Ustedes pueden crear su usuario a nombre de la compañía y, por ejemplo, el representante legal, pero entonces, y en ese orden de ideas, abajo donde dice en calidad de, ahí establece nombre propio, en representación de un menor de edad, en representación de una persona jurídica, en representación de una persona natural. Es decir, quien realiza el registro puede ser directamente el autor, el titular de derechos o cualquier tercero en nombre de alguien más. ¿De acuerdo? Claramente cualquiera de estas opciones implica que ustedes aporten la documentación requerida. O sea, si ustedes dicen que son el representante legal y lo están haciendo a nombre de una persona jurídica, en representación de una persona jurídica, se les va a pedir aporte el documento que acredite que usted lo está haciendo, que, pues, que existe la autorización o el mandato correspondiente. ¿De acuerdo? En principio esos documentos no se requieren autenticar. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Bastaría en principio, pues por el principio de buena fe también. Y además porque aportar información errónea o que conduzca, esto es importante aclarar, que conduzca error a la administración pública es un delito. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en principio, ahí también se reconocen varios principios que no se contraponen, pero que sí permiten que el trámite sea un poco más ágil. En ese orden de ideas, cierro paréntesis, si ustedes lo ponen en el nombre propio, es decir, que ustedes mismos quienes hicieron el usuario, ustedes mismos son los titulares de los derechos patrimoniales, eventualmente, pues ustedes pueden, ahí ponen el nombre propio y automáticamente se le diligencia todos esa información que se les solicita. Si no, pues varía. Según una de las circunstancias, pues se les llenan algunos, otros no, entonces ustedes simplemente van diligenciando. Estos simplemente son datos, nombre, nacionalidad, apellidos, teléfono, web, correo electrónico, etcétera, porque es que allí es donde se va a enviar la información de su trámite está en proceso, su trámite fue devuelto, su trámite fue, etcétera, va a ser a ese correo en principio. Entonces es clave tener eso muy claro, porque allí va a ser donde van a llegar las correspondientes tanto notificaciones, si bien se pueden acceder en la página, pues en el home inicial, lo cierto es que cualquier comunicación urgente se va a enviar a esos correos.
Bien. Ese es el paso 1. Como ven, digamos, no tiene ninguna complicación todavía de momento. Igual el trámite es bastante sencillo. Paso 2. Aquí en el paso 2 ya no son los datos del solicitante, sino, ojo, los datos del autor o autores. Recordemos, ¿quiénes son los autores o el autor de un software o de una obra en principio? La ley establece que solamente pueden ser autores las personas naturales. No puede ser una persona jurídica. Lo que pasa es que una persona jurídica puede ser el titular, ojo, de derechos patrimoniales. Y eso, por ejemplo, se puede hacer a través de un contrato de cesión en virtud de que ese autor le cede los derechos a la empresa que sea. ¿De acuerdo? Con lo cual ahí por ejemplo, ya toca juntar un contrato, el contrato de cesión o el contrato de obra por encargo o el contrato de prestación de servicios o el contrato de lo que sea que acredite que la empresa es la titular, por ejemplo, si así se quiere, o si se está haciendo en virtud de persona natural, pues que, no sé, él es el mismo autor, pero también es el titular de los derechos patrimoniales. Simplemente para recordar, recuerden que los autores en principio, que son los creadores de la obra, tienen dos clases de prerrogativas, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son inembargables, no se pueden negociar, y los derechos patrimoniales en esencia son los derechos que sí se sirven para explotar económicamente la obra en el mercado, ¿de acuerdo? Y esos son los derechos que usualmente se suelen transferir a las empresas, a las personas jurídicas. Bien, dicho eso, los datos del autor o autores, ¿por qué es necesario incluirlos? Porque recuerden que los derechos morales son derechos inembargables, imprescriptibles, inalienables. Eso que quiere, y además pues no tienen cuantificación económica, pero siempre se deben reconocer, ¿de acuerdo? Y no se pueden negociar. En el orden de ideas, sí, claro, toca decir que X ingeniero lo hizo, sí, es que toca decirlo porque recuerdo que uno de los derechos morales es el derecho de paternidad. Por ejemplo, el derecho de paternidad, ¿en qué implica? Reconocer al autor en cualquier momento y lugar. Y no pasa nada, él lo hizo, pero quien tiene los derechos patrimoniales y lo explota soy yo. Eso también es totalmente legal y válido. Pero bueno, allí se incluyen en todos los nombres de los autores. Que lo hicieron varias personas, no pasa nada. Ustedes van diligenciando los datos y eventualmente si tienen, entonces ponen ingresar a otro autor. Aquí abajo, no sé si están viendo mi cursor, pero hacia el medio de la pantalla inferior derecha dice ingresar a otros autores. Si son 3 ingenieros, pues bueno, coloque los 3. Entonces pone ingresar. Y abajo les van apareciendo los que están válidamente ya registrados. ¿De acuerdo? Una vez eso está completo, pues ustedes ponen continuar con el paso 3. ¿Qué es el paso 3? Datos de la obra. Aquí ya entramos entonces en concreto a hablar de, por ejemplo, el software. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los datos? En principio, ustedes dice título de la obra. En este caso, pues ustedes podrían poner el nombre que le hayan puesto al software, cualquiera que él haya sido, y lo introducen allí. Año de creación, ese año de creación es un año estimado de creación. Si ustedes lo tienen preciso, pues maravilloso, se puede incluir, pero pues basta con un año estimado. Y luego ya ustedes introducen algunos datos de la obra, como por ejemplo si es una obra individual, una obra en colaboración o una obra colectiva. Aquí de pronto hago una aclaración. El mismo sistema va reconociendo o va arrojándoles la solicitud de información en consecuencia de lo que ustedes hayan ido diligenciando en los pasos previos. Me explico. Si ustedes en el paso 2, que es el de autor o autores, pusieron o introdujeron que son 5 autores, automáticamente en este paso no podrían poner que es una obra individual. De hecho, el mismo sistema lo pone como que no se puede seleccionar. Y si por alguna circunstancia les deja seleccionar, al final tendrían un conflicto porque no pueden decir que lo hicieron 5 autores y que es una obra individual. ¿De acuerdo? O viceversa. No pueden decir que fue un autor y luego aquí poner que es una obra en colaboración. ¿De acuerdo? O sea, es mirarlo, es revisarlo bien. Pero entonces, recuerden simplemente aquí, les voy recordando una obra individual, pues cuando participa solo una persona, un autor, y eventualmente las obras en colaboración y las obras colectivas son obras donde participan 2 o más personas, pero ojo, tienen una diferencia importante. Igual, si se dan cuenta, paréntesis, en casi todas las celdas hay un signo de interrogación. Ello les permite de pronto recordar o mirar si en efecto es esa la opción que deberían elegir o no.
Es, digamos, una primera ayuda que pueden encontrar al momento de diligenciar el formulario. Igual cualquier duda que ustedes tengan en el momento de diligenciar estos formularios se pueden comunicar pues en horario laboral, jornada continua, a nuestras oficinas. Ya les voy a decir esa información, pero podrían tener también ayuda de manera telefónica o por correo, como ustedes quieran. Retomamos. Una obra en colaboración y una obra colectiva básicamente son obras donde participan dos o más personas, pero recuerden, una obra colectiva es una obra en virtud de la cual todas las personas que participaron tienen los mismos derechos morales, por supuesto, pero sobre todo los mismos derechos patrimoniales. Y la obra colectiva, en cambio, participan dos o más personas, pero hay una persona, sea natural o jurídica, que se encarga de la dirección, coordinación, impartir instrucciones, etcétera, y caso en el cual, salvo pacto en contrario, se entenderá que esa persona que se encargó de dirigir, coordinar, impartir instrucción, etcétera, es la titular o el titular de derechos patrimoniales. Recuerden que salvo pacto en contrario quiere decir que haya un contrato que diga otra cosa. Si hay un contrato que diga otra cosa, tienen que adjuntarlo también. ¿De acuerdo? El mismo sistema les va diciendo qué hacer un poco. Luego ustedes ponen si es una obra original o si es una obra derivada. Recuerden, una obra original es básicamente la primera versión, si se quiere en términos de software, la primera versión. Una obra derivada sería cualquier modificación que tenga cualquier versión después de la primera. Bien sea porque se cambió, se adaptó a algunos instrumentos, se cambió la interfaz, no sé, se añadieron unas mejoras, se cambió el idioma, no sé, cualquier cosa que pueda ser producto de la transformación de una obra original es una obra derivada. ¿De acuerdo? Luego ustedes introducen, bueno, esto no aplica tanto para el software, pero podría ser si se trata de una obra anónima, una obra póstume o una obra seudónima. Se aplica, se selecciona, si no, no. Si no es ninguna de las anteriores, pues ponen ninguna de las anteriores y siguen adelante con el registro. También es importante, hay una característica que también se pide ahí, es la categoría de la obra y dice interés general, didáctico, bueno, hay varios elementos, de hecho, científico, técnico, religioso, etcétera, hay varias opciones y es más o menos a qué le apunta en este caso esa obra, en este caso ese software, ustedes eligen cuál es, de hecho creo que puede aparecer otro pues una casilla que diga otro, pues ustedes ponen otro, no pasa nada. Y eventualmente, eh, a ver, bien, en este paso, en el tema de software, también les va a aparecer, y aquí es lo importante, qué es lo que ustedes tienen que adjuntar, porque hasta el momento ustedes han introducido información, ¿de acuerdo? En temas de software, y sin perjuicio que luego me quieran hacer cualquier otra pregunta, en temas de software lo clave que ustedes pueden incluir es, obviamente, el código fuente. Aquí recuerden una cosa, si bien el registro es público, lo que es público es la información, digamos, respecto a la titularidad. Jamás se va a publicar un código fuente. Esto está prohibido, eso sí es información reservada. La única forma en que se revele es por una instrucción de una autoridad judicial, por ejemplo. Pero de resto sería información totalmente reservada. Lo que ustedes tienen que juntar es ese código fuente, también cualquier material y todo aquello que sirva para identificar esa obra o ese software. ¿Qué es eso? Cualquier material auxiliar, entiéndase, por ejemplo, capturas de imagen respecto a la interfaz de cómo se ve ya corriendo ese software o cuál es la apariencia que tiene. Eso es válido para identificarlo. Todo lo que sirva para identificar todos los manuales técnicos o los manuales de usuario, por ejemplo, eso también se podría ir incluyendo, porque lo que queremos acá, recuerden, es garantizar que ustedes son los titulares de eso. Y si el día de mañana, pues ustedes van y lo que registraron solamente fue el manual técnico, pues no podría acreditarse propiamente el código fuente porque jamás se registró. Entonces, lo que sí es el código fuente y los manuales de usuarios, capturas de pantalla, etcétera, todo lo que vaya sirviendo para registrar, para acreditar, digamos, esa es la titularidad del registro de esa obra, que en este caso sería el software. Eventualmente se va llenando, que es todo eso, se va adjuntando, y de allí se pasa al paso 4, que en esencia aquí es todo lo relativo, insisto, a las transferencias o de derechos o archivos adjuntos. Aquí es donde ustedes, por ejemplo, si colocaron que era una obra colectiva,
y que eventualmente la empresa es la que tiene los derechos, pues aquí es donde ustedes tienen que adjuntar los contratos donde se acredite eso en efecto, es decir, que ese contrato sí diga eso. No es adjuntar un contrato que no diga nada, porque entonces cuando se haga la revisión desde el punto de vista, en este caso legal, y se mire el contrato, pues puede haber una devolución diciendo, mire, usted está diciendo que este pertenece a la empresa y lo acredita con este contrato, pero no obstante este contrato no establece eso en ninguna cláusula. Con lo cual, eventualmente, pues por favor, sírvase de adjuntar el contrato correspondiente o la documentación requerida que en efecto acredite esto para poder seguir o continuar con el trámite para la concesión pues para el registro propiamente. Allí también se incluyen cualquier elemento adicional, por ejemplo, el tema de los poderes, el tema cualquier de poderes o obviamente mandatos que correspondientes, cualquier tipo de documentación adicional que se requiera y que se haya puesto en los pasos 1, no, 2, 3, sobre todo, aquí es donde se debe incluir y ustedes van a, en la medida en que los vayan incluyendo, les van a ir apareciendo en la parte de abajo. La recomendación importante es que en efecto verifiquen que sí se adjuntaron, porque a veces lo que sucede es que crean el campo, pero ocasionalmente no se adjunta el archivo y entonces simplemente queda como si estuviera un campo, pero vacío respecto del anexo. Y a veces eso puede ser también una causal de devolución, que le decimos, señor, no sé, por ejemplo, Carlos Sánchez, nos permitimos responderle con ocasión al radicado, a su solicitud de registro de software con radicado número tal, en virtud de la cual usted señala que existe un contrato de transferencia, no obstante usted no se adjuntó el archivo correspondiente, por ejemplo. Sírvase por favor de adjuntar esto o pues entenderá de cierto la solicitud o deberá volver a hacer un inicio nuevo, dependiendo de cuál haya sido, digamos, el alcance de esa omisión y eventualmente si se puede corregir o no, o si es pertinente que se vuelva a hacer el correspondiente procedimiento nuevamente, ¿de acuerdo? Una vez ustedes diligencian todo esto, les va a aparecer una proyección de todo lo que ustedes hasta aquí diligenciaron, que básicamente, bueno, aquí es importante una cosa antes de eso. En ese paso, eventualmente puede ocurrir que si el sistema no llega a soportar, y eso es importante, a veces ocurre en software, por el peso, eventualmente nosotros claramente no recibimos nada en físico, además porque por política de gobierno no se puede, nada en físico, digamos, de cara, eventualmente con el software se hace un tema y es los soportes, ustedes pueden incluir eso, por ejemplo, en una memoria o en un PDF, etcétera, o una memoria y no lo pueden enviar también por correo, lo pueden enviar. Los documentos en específico se sugiere que el formato sí sea PDF, no manden imágenes, pues como tal, sino pásenlas a PDF o no manden archivos editables o Excel, lo ideal sería un PDF, pero en principio, pues insisto, cualquier tema con esos documentos se les informa de cara a si proceden o no. Y ahora sí, finalmente ustedes ya llenan todo esto, se les da una visualización, perdón, preliminar de todo lo que en principio ustedes dijeron en los pasos 1, 2, 3 y 4. Y básicamente se les aparece, pues se les visualiza este documento que ustedes ven y ustedes ahí la idea es que empiecen a corroborar toda la información allí suministrada, porque cualquier error de cara a esta información pues puede implicar que salga mal el registro o que pueda haber una evolución, caso en el cual si ustedes identifican algún error, por ejemplo, no sé, que se haya escrito mal el nombre o que se equivocaron en la cédula, etcétera, para evitar si luego que tengan que hacer una solicitud de modificación de registro, lo ideal es que ustedes aquí puedan mirar y constatar de que todo es conforme a lo que ustedes necesitan y si no, y si lo es, ponen simplemente aceptar y si no ponen cancelar y se van al paso correspondiente y digamos corrigen el hierro que haya acaecido, ¿de acuerdo? Una vez ustedes ya ponen aceptar, se envía y automáticamente vuelven al home. Y en el home ya automáticamente, esa es la manera en que ustedes pueden tener digamos, un primer seguridad de que el trámite sí fue realizado de manera satisfactoria y se envió de manera como corresponde, es porque aquí ya les aparecería entonces el radicado asignado al proceso, la fecha, todos los datos de la obra y les aparecería estado pues en proceso.
¿de acuerdo? O en trámite. Allí ustedes van a verificar qué es importante que tengan en cuenta o cuál es la ventaja de poderlo hacer en registro, el registro en línea. Es que cualquier registro que se haga en línea, ustedes van a poder descargar ese certificado en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Ustedes al final de la barra que están viendo allí, ustedes ponen descargar certificado cuando ya lo tengan, ponen descargar y lo pueden descargar cuantas veces quieran, totalmente gratis. ¿De acuerdo? Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque si bien ustedes pueden hacer, como les mencionaba antes, registros en físico y registros en línea, lo cierto es que si hacen un registro en físico se va a quedar. No hay posibilidad de que se pase a, que iniciaba en físico, luego se pase a digital, o perdón, a línea, no. Caso en el cual si hacen un procedimiento totalmente en físico, pues cualquier solicitud pues va a tener que enviarse una solicitud formal para que les envíen una copia del registro porque la perdieron o cualquier cosa o necesitan una ya. Entonces a veces el registro físico no suele ser tan eficiente para esos asuntos, pero el registro en línea sí, porque ustedes siempre en cualquier parte del mundo pueden acceder, abrir su computadora y decir, mire, descargo el registro, aquí está, y lo envían al empresario que necesiten o con la parte que van a hacer el negocio, etcétera. Digamos que es mucho más fácil. Además que está disponible 24/7 el registro en línea. Bien. Dicho esto, eso sería un poco el tema de registro en línea, simplemente también por efectos, digamos, de mostrar esto con claridad y pues dado que es un taller un poquito más práctico, entre comillas. En físico, pues no me voy a detener otra vez a explicar cada uno de los puntos, pero básicamente es diligenciar formularios en físico, propiamente, que básicamente atiende los mismos datos que hablamos hace un segundo de cara a lo digital. Básicamente es la misma información. Estos formularios se encuentran y están disponibles y se entregan de carácter gratuito en las oficinas. En la oficina, no obstante, pues quizás, insisto, sea más recomendable hacerlo en línea. Pero eventualmente ustedes pueden hacerlo también en físico, basta, digamos, eso son algunas capturas del formulario como tal, ustedes diligencian, lo van llenando, si se equivocan pues piden otro formulario, etcétera, y al final pues llenan sus datos del solicitante y pues ponen su firma y lo radican, y allí pues automáticamente les dan su número de radicado y pues ustedes se pueden ir ya, digamos, eh, a seguir con sus no sé, con el desarrollo de su día de manera normal. Este es de cara al tema de los contratos. Eventualmente también es un formulario diferente, como les decía, cada tipo de categoría exige unos datos distintos dada la naturaleza. También se pueden registrar contratos en línea, pero si ustedes lo quieren hacer en físico, también lo pueden hacer en físico. Aquí, si se dan cuenta, vale la pena destacar qué contratos podrían ser. Por ejemplo, un contrato de cesión. Aquí, como puede ser en general de cualquier obra, pues de pronto ven unos que no son específicamente de software, pero pues para que se den una idea. Cesión, edición, ejecución de la obra, exclusividad, inclusión del fonograma, licenciamiento de software, prestación de servicios, representación, traducción, representación recíproca, poder general, otro, que ahí puede ser cualquier otro que ustedes hayan considerado. Recuerden que pueden haber contratos típicos, pero también contratos atípicos, que es cualquier contrato que determinen las partes. Y allí lo que tienen que ver, lo importante es qué derechos patrimoniales están inmersos en ese contrato, cuál es el objeto del contrato. El objeto, aquí es clave una recomendación, sí, bien importante. El objeto en la parte correspondiente al formulario de contratos, de actos y contratos, debe ser el mismo objeto que aparezca en el acto o contrato referido. No lo pueden cambiar, no lo tienen que entrar a explicar, no. Tienen que poner exactamente el mismo, porque eso es una verificación que se hace automática. Si le cambian una palabra, si le cambian un alcance, pues tendríamos que devolverlo porque diríamos, mire, lo que usted pretende registrar no es acorde al documento que adjunta, luego entonces sírvase por favor de volver a realizar el registro estableciendo con precisión el objeto, porque tiene que ser el objeto tal cual, porque se entiende que el contrato es ley para las partes y se entiende que las partes en ese documento legal pues transaron su voluntad con ese objeto, no con otro. Con lo cual, y si se modificó, pues eventualmente tendrían que presentar o el otro sí correspondiente o el nuevo contrato correspondiente según sea el caso. ¿De acuerdo? Y básicamente establecer todo el tema del contrato, la duración, el lugar, ahí en las observaciones generales, ahí sí nos pueden explicar cualquier duda, pues cualquier aclaración que ustedes quisieran
realizar de cara a ese contrato, lo pueden hacer allí. Y los datos del solicitante, esto insisto es en físico, por eso lo ven así, pero en línea pues sería con la visualización que veíamos hace unos segundos. Bien, eso sería un poco como el taller práctico y lo que tiene que ver con el registro. Como ven, digamos, es un procedimiento que no exige, por ejemplo, abogado, es una pregunta también recurrente. ¿Toca hacerlo por a través de un apoderado, de un abogado? No. Cualquier autor o cualquier titular, incluso cualquier tercero puede hacerlo en nombre de, o hacerlo en nombre propio cualquier persona titular o autor. Entonces, no, en principio no se exige un abogado. Es totalmente gratis, reitero. Cualquiera de estos procedimientos, reitero, tiene un término de atender esa solicitud en 15 días. Se suele responder en antes, todo depende también, por supuesto, de la actividad del técnico que corresponda, pero en 15 días se tiene una opción que básicamente puede ser o que se aprueba el registro, que se otorgado, devolución, cuando hay algún tema, no sé, relacionado con. Y esa evolución puede ser o total o eventualmente que se pueda solucionar. Si se puede solucionar, se lo indicamos en un oficio motivado de por qué se devolvió y cuál es el mecanismo para atender esa devolución. O que es un rechazo, también puede ser de plano. No sé, haga de cuenta que ustedes solicitaron registro de software, pero lo que adjuntaron fue un fonograma. Pues hombre, no, pues no se puede registrar porque pues usó un formulario para una obra que no era. O lo del contrato que veíamos, nos dijo que era un contrato, no sé, de cesión, pero adjuntó fue un poder. Y pues ese poder no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces pues es un rechazo de plano. ¿De acuerdo? Eso en principio sería, pues en líneas generales, lo que nos parece bien importante que ustedes como empresarios y parte del sector conozcan y creadores puedan conocer de cara al registro. Y queríamos presentarles también de manera muy rápida un servicio asociado que creemos que puede ser de interés de varios de ustedes. Y es un plus a tener registradas las obras. Una vez ustedes crean su usuario correspondiente y tienen registradas sus obras, que como vimos, ustedes aquí ya van a empezar a tener en los resultados todas sus obras que van registrando, ustedes pueden tener, solamente por haber hecho eso, que de hecho ya tienen garantía de publicidad, autenticidad y transparencia, y pues tendrían el medio probatorio idóneo ante cualquier autoridad judicial. Desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor vimos una creciente necesidad en varias industrias, también incluida la del software, que era la posibilidad de poder conectar la oferta y la demanda. En ese orden de ideas creamos una red en el 2017 enfocada, digamos, a la promoción de contenidos protegidos por derecho de autor que se llama Red Naranja. Esta es la página de internet. Básicamente ustedes, por el hecho de registrar sus obras, tienen acceso directamente a esta Red Naranja y básicamente busca, digamos, de alguna manera servir de vitrina, por lo menos digital, en la cual ustedes puedan promocionar o ofertar más bien sus obras. Por ejemplo, decir, mire, obviamente no publicar su obra o su código, ni más faltaba, no, pero sí decir, mire, yo tengo un software que tiene estas prestaciones y por lo menos anunciarlo. Y si eventualmente alguna persona, algún demandante, algún empresario u otra persona del sector está interesada, habría un match, porque ustedes se pueden dar de alta acá como creadores o como titulares de obras a través del registro o como demandantes o de productos protegidos por derecho de autor. En ese orden de ideas, si coinciden los intereses, pues hay un match y eventualmente con ese match ya ustedes, como son temas de derecho privado ya y de pues, negociación entre partes, ya ustedes pueden negociar y mirar si de pronto pueden tener la posibilidad de tener un negocio o explotar otra modalidad de negocio o negociación con ese tercero. Obviamente aquí ya en ese punto de la negociación la dirección no tiene ninguna competencia ni ninguna injerencia, simplemente es una manera de acercar oferta con demanda, pero que eventualmente puede ser un instrumento también gratuito y de pronto interesante, pues nada se pierde con de pronto mostrar o ofertar las obras que uno tiene y eventualmente poder también sacarle un lucro o monetizarlas vía esta red. ¿De acuerdo? Es totalmente gratis también y lo pueden hacer sin ningún problema y es un servicio que se asocia directamente al derecho de autor. Entonces es bueno que ustedes también conozcan que pueden tener esta posibilidad. Son ustedes, una vez ingresan a la plataforma de la Red Naranja, qué obras quieren
ofertar y cuáles no. No es que tengan que ofertar automáticamente todas las que tienen registradas, no. Ustedes pueden decir, mire, tengo 7 softwares o tengo 7 creaciones y yo quiero registrar, ofertar solo esta. Y vamos a ver, vamos a hacer el intento por un mes o varios meses publicar, ofertar esta, a ver qué pasa. Perfecto, lo pueden quitar cuando quieran, lo pueden modificar cuando quieran. Ustedes son los dueños de sus creaciones. Esto simplemente es de pronto un instrumento o un mecanismo en virtud del cual ustedes puedan, digamos, buscar otros modelos de explotación o clientes potenciales, ¿de acuerdo? Lo cual ya depende, por supuesto, de los intereses de cada uno. Bien, eso era un poco lo que les queríamos presentar el día de hoy. Aquí de pronto importante, haciendo referencia a lo que estamos hablando. Estas son nuestras redes de contacto en todas las redes sociales, pero también de cara, por ejemplo, si ustedes quieren o tienen alguna dificultad cuando estén haciendo el registro, ustedes se pueden contactar a nosotros en Bogotá, a esa línea 782-8220, y en cualquier parte del país también totalmente gratis, 018-127878, y allí ustedes en jornada, el registro funciona 24/7, pero si quieren una asesoría, sí tienen que ser en jornada laboral, de 8:30 a 5, de lunes a viernes, perdón, de lunes a viernes, y no tienen que tener cita previa, simplemente llaman y siempre hay personas y abogados y técnicos disponibles para atender estas inquietudes. Ustedes llaman y dicen que tienen una consulta o que quieren verificar o aclarar un concepto de cara al registro que están haciendo. Eventualmente pueden llamar y el técnico correspondiente o el abogado de turno les colaborará con la solicitud. Eventualmente también nos pueden enviar correos electrónicos con cualquiera de sus dudas, tanto el registro como, también es importante aclarar, nosotros tenemos asesorías jurídicas gratuitas. También lo pueden hacer vía teléfono o vía correo electrónico. No un derecho de petición, pero también si lo quieren lo pueden enviar tipo de derecho de petición, solo que pues un derecho de petición exige por norma otro tipo de procedimiento. También lo pueden hacer incluso por correo electrónico, que podría ser algo más ágil, a través de info@derecho de autor, ojo, en singular, derechodeautor.gov.co. Y eventualmente, pues también ofrecemos, claramente por la coyuntura se ha visto un poco más rezagado, pero si ustedes eventualmente a futuro quisiesen ir a la dirección y hablar con un abogado físico, presencial, les gusta más ese, pues eventualmente les diremos cómo sería, pero también tenemos ese trámite o ese servicio de asesorías en físico, solo pues que claro, vamos a mirar y evaluar cómo sería de ahora en adelante con la nueva normalidad que propone el gobierno, pero eventualmente también existe esa posibilidad, pero los canales telefónicos y correo electrónico siempre están habilitados, incluso también nuestras redes sociales, en la cual pueden encontrar también algunos temas de interés o webinars de interés, y básicamente era un poco eso lo que les queríamos comentar el día de hoy de cara a nuestra charla de registro y de Red Naranja. Entonces, no sé si hayan preguntas, comentarios, alguien quiere que precise algún tema. Estamos a Sí, gracias, Julián. Tenemos un par de preguntas que ya nos han hecho por el chat, entonces si quieres las Listo. vamos tocando desde acá. Claro que sí, por favor. Fabio Uribe de MPR nos pregunta, ¿qué beneficios da registrar contratos y serían los de desarrollo o los comerciales de venta? Ok, gracias. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Fabio Uribe. Fabio, gracias. Fabio, ¿qué ventajas? Pues en principio, uno, que lo que le digo de cara a que desde el punto de vista jurídico lo que está dando es publicidad de sus actos. Y eso es importante. Cualquier acto jurídico en principio, si usted quiere, y eso es un tema legal, pero si usted quiere que sea oponible ante terceros, es decir, que usted pueda garantizar que usted obra de buena fe y adicionalmente decirle, mire, es que yo tenía este contrato registrado en un registro público que lo vuelve oponible ante terceros, es decir, que los terceros interesados podían saber ello. Ese es un beneficio jurídico muy importante, lo cual usted, pues ese sería uno, y lo hace oponible a terceros a través del registro. Que además, por supuesto, que en este sector, como estamos en medio de la propiedad intelectual y en concreto el derecho de autor, y como se ha dado cuenta y como nos hemos dado cuenta un poco todos, es un asunto más especializado. Aquí la norma especial es, mire, lo ideal es que usted registre tanto sus obras, pero también sus contratos. No es una obligación, pero sí es una recomendación importante en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es decir,
Lo que usted podría estar haciendo con esos contratos que eventualmente, según, que es lo usual, que es ante un notario, quizás ante un notario no va a tener el mismo efecto que usted quiera, que es justamente tener esa oponibilidad, que en efecto se certifique que usted sea el titular, que usted decida allí. Eso, la única manera de garantizar digamos, esa información del contrato es en la Oficina Nacional, que en este caso es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no un notario. Ahora, si usted lo quiere autenticar allí, perfecto, pero pues autentíquelo, igual llévelo a la dirección. Que serían, yo creo que esos beneficios, y de cara a qué tipo de contratos, la ley establece cualquier acto o contrato que verse sobre derecho de autor o derechos conexos. Es decir, ante su pregunta, ¿cuáles serían? Pues en principio podría ser ese desarrollo, ese es clave, porque el desarrollo es a través del cual usted certifica, según lo que está en el contrato, que X o Y tienen los derechos patrimoniales. Ese es clave, por ejemplo. Los de promoción o comercialización, esos también. ¿Por qué? Porque eventualmente usted puede decir, no, mire, es que yo, Fabio, le estoy licenciando a Julián el software por 7 años. ¿Qué pasa si en el año 8 yo sigo utilizando su software? ¿Eso qué es? Una vulneración al derecho patrimonial y sobre todo una vulneración, infracción al contrato que teníamos. Si usted me quiere demandar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues probar uno, que el registro, que el contrato decía eso y que usted era el titular y que era por 7 años y que en el año 8 yo sigo utilizándolo sin pagarle nada. ¿Cómo pruebo eso? Pues a través del contrato. ¿Y qué es eso? Pues un contrato de licencia. Si se da cuenta es igual, fíjese que el procedimiento es muy, muy rápido, pues bastante sencillo y yo creo que aporta más desde el punto de vista de minorar esos riesgos. Es un factor importante, un valor agregado importante. Gracias, Fabio. Gracias, Julián. Acá nos vuelve a preguntar Fabio. Cuando se hacen actualizaciones de software y entran nuevos desarrolladores, ¿estos se tendrían que registrar y actualizar en el registro para agregarlos como autores? Gracias, Fabio. Esa pregunta es muy interesante y muy al lugar. Y hay dos opciones. Uno, lo que usted sugiere, es decir, lo que sugiere Fabio, y es, usted puede optar por esa vía y es decir, tiene el software versión 1 o versión beta, cualquier versión, la versión 1, y eventualmente sacó, porque le hizo algunas modificaciones y tiene la segunda versión. Usted puede hacer dos opciones, o modificar el registro de la versión 1, haciendo lo que usted sugiere, es como participaron más desarrolladores y ya tienen otras funcionalidades, entonces me gustaría modificar el registro. Esto se llama ya no una inscripción o registro de obras, sino una solicitud de modificación del registro. Eso lo puede hacer. Sí, claro, es un trámite que existe. Pero quizás, eso es una opción válida, totalmente posible, pero quizás yo lo que le recomendaría a usted y a cualquiera que pueda estar en su situación, registre los dos. O sea, porque usted no sabe el día de mañana si le van, por ejemplo, a piratear o alguien va a utilizar su versión 1 o su versión 2. Y además podría registrar, hacer un nuevo registro con la versión 2 y decir que es una obra. Recuerda que hay una opción que decía derivada. Usted selecciona en derivada y dice que es una obra derivada de esa primera versión, pero que esta obra derivada tiene unas transformaciones de cara a que se hizo una actualización, primero pues que participaron más desarrolladores, segundo que se hicieron, no sé, algunos agregados o se mejoró la interfaz, se solucionaron algunos problemas de, no sé, cualquier cosa. Maravilloso, registre las dos. Y así tiene ya dos registros, porque el día de mañana usted no sabe qué pueda suceder y pues creería que sería lo más oportuno. Igual usted puede tener las dos opciones. Ambas son viables, pero depende pues claro de sus intereses. Eso sería la respuesta. Gracias, Fabio. Gracias, Julián. Nos pregunta María Eugenia de Gutiérrez. ¿Los documentos iniciales del desarrollo de un sistema deben de registrarse o solo el software final? No sé si entiendo de todo la pregunta, pero en principio, sí, lo que se registra es el software final, la obra ya terminada. Ese es el software ya completo con todo lo que ello implique. Entonces ya sería lo final, lo que se va a comercializar o lo que eventualmente ya es la creación total final. O sea que Como software. Software. no se podría registrar digamos, la idea de negocio. Esto es algo que Ah, tocamos en la bueno, conversación pasada, como o los wireframes o los diseños bien. relacionados. Ok, gracias ahí, Andrés. Entonces ahí déjeme hacer una aclaración. Si así va orientada la pregunta de María Eugenia y de pronto Andrés, para aclarar a todos, recuerden que lo que se registran son solamente las obras
protegidas por derecho de autor. Y recuerden que una premisa importante es que las ideas, modelos de negocios, metodologías y demás similares, las ideas no se protegen. No es una protección por derecho de autor ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Lo que se protegen son las obras exteriorizadas a través de cualquier soporte o medio conocido o por conocer. Pero ya exteriorizada. Si está en la idea, o no, es que yo tengo una idea de software, entonces voy a registrar una obra literaria que describa eso, pues lo que usted está registrando es una obra literaria, no un software. La oficina no podría dar fe de que es un software cuando lo que usted registró fue un escrito de qué sería un software que tuviera esas utilidades. No, esto es una obra literaria. Un software es un software, código fuente, todas las partes, toda la descripción técnica, todas las funcionalidades, eso es un software. Ahora, entonces por eso es importante. El software final se registra, pero también si existen otras obras, se podrían registrar, pero entonces ya no serían software. Y simplemente entonces para reiterar, ideas de negocio, ideas en general, eso no se protege por derecho de autor. Gracias. Gracias, Julián. Nos pregunta Freddy Escobar. Si por alguna razón se olvidó ingresar un documento o dato al registrar, ¿se puede modificar el registro en línea? Gracias, Freddy. No, una vez, pero sí tiene una opción para hacer. Eso es algo que puede pasarnos a cualquiera, somos humanos, no sucede nada. Hicimos todo, verificamos y pusimos enviar. Y por ejemplo, como sugiere Freddy, entonces se nos olvidó ingresar algún documento, algún tema y nos damos cuenta de manera posterior. Propiamente no podríamos modificarlo porque como es un proceso registral que además se le asigna un radicado, se envía tal cual. Pero si bien no lo podemos modificar ahí, porque ya se envió y tenemos que esperar la respuesta, esa podría ser una opción. Esperar la respuesta que ya sabemos que va a ser devolución, pues porque faltó algo, o como sabemos que va a tener un proceso aproximado de 15 días, lo que podríamos hacer es enviar un correo a info@derechoautor.go.co y escribir, mire, yo soy Freddy, eventualmente acabo de hacer un registro con número de radicado, como ya tenemos el radicado, eso es para identificar los procesos en una entidad, ya tenemos con número de radicado, no sé, 01, no sé qué, no sé qué, no sé qué, envié todos los documentos, no obstante me faltó remitir uno o me gustaría hacer una modificación. Y en la oficina de registros le contestarán si es posible o no, dependiendo de que haya sido pues la omisión. Entonces, esa sería una opción que se podría uno adelantar a que le den la devuelta y de pronto le digan, perfecto, usted envíeme ese documento y yo lo adjunto aquí internamente. Pero pues tienen que tener el soporte y pues la solicitud por parte del solicitante, que en este caso sería Freddy. Pero entonces tendría esas dos opciones, Freddy. Gracias, Julián. Acá nos pregunta Sandra Cepeda. Si dentro de un contrato debe entregar los derechos hechos al cliente de lo desarrollado en la bolsa de horas, ¿puedo registrar solo las mejoras y no el aplicativo completo? ¿Me la puede volver a leer, por favor? Sí, si dentro de un contrato debe entregar los derechos hechos al cliente de lo desarrollado en la bolsa de horas, ¿puedo registrar solo las mejoras y no el aplicativo completo? Pues entendería que eso es de cara, es que no me queda la duda, pero bueno, voy a explicarla globalmente. Depende. ¿De qué depende? De qué es quién es que me queda la duda si ella está registrando como si fuera la dueña, la empresaria, o sea, quién encargó o a quién le encargaron. Sí, Pero es pues que vamos a ver. tenemos varios casos acá en estos proyectos en donde Sí, una empresa le desarrolla a una empresa cliente un software, pero están compartiendo los derechos patrimoniales. ok. Entiendo que ese es uno de esos casos y acá la pregunta es que si bien la empresa TI desarrolladora le está desarrollando el producto en el marco de un acuerdo donde tienen una bolsa de horas, lo que está preguntando es que si ella puede registrar solo las mejoras, de pronto, Ok, asumo yo, a un producto existente, sí, o si tiene que hacerlo para el aplicativo completo. Es lo que también entiendo yo esa pregunta. vale. Sí, igual démosle pues Listo. varios enfoques y ahí yo creo que de pronto podemos responder. Bueno, ahí qué pasa, Sandra. Si tú eres la que está desarrollando, o sea, tú eres a quien te encargaron hacer eso, porque digo que depende. En principio tú puedes registrar lo que tú haces, sí, claro, ni más faltaba, pero siempre tienes que tener en cuenta el marco jurídico en virtud del cual estás desarrollando ese encargo. ¿Por qué? O esa prestación de servicios o a través de la modalidad contractual que sea. Porque tienes que mirar muy bien cómo quedó establecido dentro de ese contrato
la transferencia, si existe o no una transferencia total o parcial de derechos. Si es total, tú podrías registrarlo como creadora, pero en la parte de derechos patrimoniales tendrías que decir, porque así está el contrato y así lo tienes que además poner, que la empresa, no sé, XAS es la titular de derechos patrimoniales. Perfecto. Eso es una opción. Otra opción es que hayan dicho, no, es parcial. Yo me quedo con el 50% de los derechos y usted también, o yo con el 20% y usted con el 80%, da igual. Entonces lo puedes registrar, claro, lo puedes registrar tú como creadora, no, lo puede registrar la empresa o tú, da igual, pero entonces también tendrían que establecer eso, los derechos patrimoniales de esta creación. Si bien yo soy la autora o mi grupo de desarrolladores son los autores y tenemos los derechos morales, en cuanto a los derechos patrimoniales y su posibilidad de explotación en el mercado, va a corresponder se estableció entre las partes del 50-50, del 80-20, del 70-30, da igual, del 95-5, y tú lo pones. ¿Por qué? Porque es que a la hora, y lo registras y adjuntas el contrato. Y eso es importante, ¿por qué? Porque entonces, cuando se hacen esas divisiones de derechos patrimoniales por porcentajes, que además se tienen que establecer, pues no se tienen, pero lo ideal es que se establezcan, es para efectos justamente de la comercialización. Yo no podría, si tengo el 80% de algo, yo no puedo, lo único que puedo hacer es ceder ese 80 o licenciar ese 80, pero un 80 de un todo no es válido. Una empresa cuando compra algo quiere el 100% de esa licencia, no el 80, porque es muy difícil de dividir un software en 80, no se puede, es un producto completo. Pero entonces, en principio, para atender tu pregunta, ¿lo podré registrar? Sí, tendrías que, de hecho, adjuntar el contrato para que eso quede perfectamente verificable. Pero entonces sería eso. Si no es, dame una claridad más adelante. Si quieres, escríbenos, Sandra, y te pulo el punto que necesitas. Sí, Sandra aclara que sí, sí es un producto existente al cual le están haciendo mejoras. Bueno, Cambia la perspectiva. en ese orden de ideas, pues si ya es un producto que, por ejemplo, que tiene la compañía que te encargó a ti, y simplemente te dice, mire, lo que yo quiero es sacar una versión o tener estas adiciones o tener estas funcionalidades extra, pues tú lo puedes manejar y eso es bien interesante. Como un software es una obra compleja, si tú lo puedes escindir lo que tú hagas totalmente de la creación ya preexistente, lo podrías registrar como una obra o sí, como un software o una obra individualmente considerada, pero si hace parte de una obra concretamente, digamos, no se puede escindir y hace parte de un todo, esa obra derivada, pues ya depende de lo que diga el contrato. Ahí otra vez tendríamos que no saber qué dice el contrato. Si el contrato te otorgaba a ti o a los desarrolladores alguna participación de los derechos patrimoniales derivados de esa obra derivada, sí podría registrarlo como titular de derechos patrimoniales. Si no, solamente lo podría registrar como morales y no, y pues en cuanto a patrimoniales tendrías que seguir diciendo que la transformación, la obra derivada producto de esa transformación, que es en este caso la edición de esos extras, pues hacen parte de la empresa, si así lo pactaron. Sería eso. Gracias, gracias Julián. Acá hay otra pregunta también de obras derivadas. Si una nueva aplicación utiliza componentes de otra obra de la misma empresa, ¿se tiene que considerar como derivada? Sí, claro. ¿Quién hace esa pregunta? Ah, esa pregunta, pero la hace Alejandro. Gracias, Alejandro. Mire, sí, siempre hay una obra original. La primera obra de algo, en estricto rigor jurídico, se denomina obra originaria. Y esa obra originaria, cuando es susceptible de cualquier transformación, por pequeña que ella sea, esa transformación y esa obra nueva, que es distinta a la originaria, se denomina obra derivada. Y en ese orden de ideas, si así sea la misma empresa, pues igual también se considerará una obra derivada de esa, y eventualmente es donde yo les digo, pues hombre, por pequeño que sea el cambio, haga el registro. Le pongo un ejemplo. Imagínense que la obra original es un software y está totalmente en castellano. Y la transformación que se va a hacer, que es una transformación de hecho muy frecuente, es la traducción. Simplemente la traducción. Entonces ya tiene dos softwares, en teoría. Pues uno, el original primero, que sería el que está en castellano totalmente, pero la versión en inglés también es clave, porque qué tal que la versión que más se venda sea la versión que está en inglés, eventualmente, aun cuando eso pueda ser un cambio pequeño, eventualmente, eso ya implica una transformación de la que usted tenía previamente registrada o previamente creada.
dicho eso, Alejandro, sí se consideraría una obra derivada. Igual hay que mirar cada caso en concreto, pero por ejemplo, si se hace una transformación, en principio sí, sería una obra derivada. Y la recomendación de pronto con lo que nos decía, creo que era Fabio, en principio también sería registrar las dos. Y esa obra derivada incluso, qué pena ahí también añado, tocaría mirar porque cualquier transformación que se haga a una obra originaria puede estar inmerso en contrato. Y en ese orden de ideas, esa obra derivada puede tener unos derechos, es que ese es el tema, una obra derivada tiene nuevos derechos morales y patrimoniales, y esos nuevos derechos pueden estar asignados de manera distinta a como están asignados en la obra original, por ejemplo. Entonces, por eso valdría la pena también registrarlo. Listo, gracias, Julián. Nos pregunta Claudia Alejandra Cerón Mendoza. ¿El registro de licenciamiento a un tercero tiene un límite legal en tiempo? El registro, otra vez, por favor. ¿El registro de licenciamiento a un tercero tiene un límite legal en tiempo? O sea, digamos, si yo hice la licencia hoy, ¿cuánto tiempo puedo para Yo registrarlo? creo, sí, yo Si es así, entendería que es si esa es así, pregunta. si es así, no. En principio la ley no establece ningún límite de tiempo. Es decir, si tú hiciste esa licencia hace 30 años, hoy lo podría registrar, esa licencia. No habría ningún problema. Sí, lo ideal es, insisto, tener como de pronto esa buena práctica empresarial de decir, oiga, voy haciendo, voy registrando, voy haciendo, voy registrando, porque es la manera en que evitamos cuando salga el problema decir, oiga, no, y yo nunca registré esto, vaya y corre, regístrelo, ojalá pase, ojalá no pase, no me lo devolvieron. Es mejor ir registrando. Pero en principio no, si tú haces una licencia y la hiciste hace 10 años y todavía está vigente, de pronto eso sería el único tema. Si hoy en día esa licencia sigue vigente, pues sí, regístrala. Pero si no, de pronto uno diría, pues si ya se acabó el contrato, ya digamos, no, el contrato no tiene, era por 10 años y pues eso fue hace 20 años, pues ya no tiene tanta importancia. Pero tú, según lo que diga el contrato, hay en temas de tiempo. Gracias, Claudia, creo que era. Sí, listo, seguimos con Jorge Eliezer Posada Pinzón. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor han implementado algoritmos de cálculo automático de similitud de documentos. Si no es así, ¿estarían interesados en explorar esta posibilidad? Muchas gracias, Jorge. Pues en principio, bueno, de dos maneras respondo. Uno, la dirección, nosotros tenemos ciertos estándares, en efecto, según las categorías de obra, para mirar temas de similitudes y demás. Además que hay un proceso humano directamente por parte legal y técnico, según corresponda a lo que se esté revisando. Y pues si tiene alguna propuesta, no la puede hacer a info y eventualmente pues se puede analizar, pero eso ya sería un tema más administrativo. Gracias, Julián. Nos pregunta otra vez Claudia Alejandra Cerón Mendoza, si el derecho de autor de la obra final se comparte con un colaborador en un porcentaje, ¿puedo como autor moral y patrimonial limitarla en tiempo y registrarla solo para explotación, para su uso y no para comercialización? Mm, sí podrías, pero tendría que quedar eso absolutamente claro en un contrato. Es decir, insisto, la creación de las obras, esa de cualquier que sea, en este caso el software, por ejemplo, si tú como parte, Claudia, haces un contrato con un colaborador, con otro desarrollador, con cualquier tercero, el contrato es ley para las partes y recuerda aquí que en derecho privado los privados pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Lo que tú mencionas no tiene ninguna prohibición de carácter legal de cara a los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales tú los puedes negociar como las partes consideren. Si tú quieres armar un contrato que tenga esas características, pues lo puedes hacer, pero tienes que quedar muy, muy claro, es decir, hacer un contrato de licencia o un término definido con unos usos específicos. Claro, entre más específicos son contratos mejor. Entonces podrías decirle, mire, va a ser una licencia no para comercialización, sino para uso específico en esta zona, para 3 equipos, en este país, mejor dicho. Estos contratos pueden variar, o sea, en temas de tecnología o sea, es muy grande el universo de que puede incluir o no en un contrato, pero claro, lo puedes hacer siempre y cuando se limite solamente el tema de derecho patrimonial. Recuerda que los derechos morales, eso sí no se pueden modificar, no se pueden renunciar, justamente son inembargables, imprescriptibles, inalienables y no se pueden desconocer por nadie, ninguna autoridad pública ni ningún privado. Pero el derecho patrimonial sí. Listo, esas son las preguntas que tenemos para la sesión. Quisiera entonces agradecer al doctor Julián por acompañarnos en esta sesión y pues de verdad
Pues aclararnos todo este tema de trámites que hay que hacer respecto con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ojalá pues que con esto ya tengamos un panorama más claro sobre los pasos a seguir y cómo funciona el tema. Ok. Vamos a seguir trabajando con la Dirección Nacional de Derechos de Autor para pues, continuar con estas sesiones de capacitaciones que nuestros aliados y nuestros beneficiarios ven son muy valiosas. Y pues no siendo más, creo que podríamos ir... bueno, nos llegó una pregunta más. No sé Ok, si me toca. adelante. Sandra Cepeda pregunta: si tengo los derechos patrimoniales de una obra y un cliente la contratan bajo contrato de prestación de servicios con bolsa de horas para mejoras y adaptación para su uso y solicitan ceder los derechos de esas mejoras, ¿el registro solo se hace sobre las mejoras y eso no afecta en los derechos de la obra original? En principio no. Gracias, Sandra. No, en principio, o sea, tocaría mirar muy bien ese contrato, pero en principio, si el contrato es solamente frente a una prestación o mejora específica y se dice que los contratos de esa mejora específica, perdón, los derechos sobre esa mejora específica eventualmente están en cabeza de una determinada persona y eso se puede considerar como una obra, valga la redundancia, individualmente considerada, en principio, sí, pero ojo con el tema de la obra derivada, porque si lo que se entiende al final del día es que es una obra derivada, ahí sí de pronto no afecta a los derechos de la obra original, pero sí se estaría creando una obra derivada que tendría de pronto un alcance mayor o menor, entonces por eso es importante tener mucha claridad de cara a ese resultado final. Sería eso. Perfecto, Igual, gracias. Dale. bueno, no, pues entonces me voy despidiendo yo también. No, les quería dar las gracias, gracias Andrés, gracias a Colombia Productiva y por supuesto a este programa por esta alianza que estamos haciendo entre entidades para tocar estos temas. Desde la dirección estamos a total disposición de lo que ustedes requieran. Simplemente para irme de pronto, aquí dejo este slide un momento para nuestros puntos de contacto. Por favor, recuerden que tienen asesoría jurídica gratuita de carácter general que les puede dar algunas indicaciones y eventualmente cualquier información, ustedes la pueden acceder en nuestras páginas web. Muchísimas gracias, espero que tengan un feliz día y estamos a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a todos. Las preguntas que no se alcanzaron a tocar, se las mandaremos por aparte al doctor Julián para que pues, podamos compartir con ustedes después las respuestas. Ok, bueno, chao, Gracias a chao. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.